su propia cuenta. No era a dejar al Padre allá a un lado. No, amado hermano, el Padre le había dado potestad. El Padre le envió a la tierra y el Padre y el Hijo estaban unidos para una gran labor, para un gran proyecto. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Si usted mira en el capítulo 17, ahí mismo en el versículo 4 al 6, la palabra dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuál fue el otro elemento que hubo en la vida de Cristo para esta gran labor? La palabra de Dios lo dice: la obediencia. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Primero hubo unidad, pero también hubo obediencia al Padre, quien lo había enviado para hacer una gran labor. Pero en el versículo 17 al 19, la palabra nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria a Dios? ¿Qué hubo? Era el Hijo de Dios, pero dice la palabra que hubo santidad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Era el Hijo de Dios y en él hubo santidad. Y ahora le estaba pidiendo al Padre que lo santificara en la verdad, porque él reconocía que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Cristo, dice la palabra del Señor, que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Oiga, no importaba que fuera el Hijo de Dios, pero Él vino a darnos a nosotros ejemplo. En el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y hubo otro elemento en medio de ese propósito que había para redimir al hombre, y fue el amor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amado hermano, en este capítulo 17 se encuentra plasmada la unidad, la obediencia, la santidad, el amor. Cristo estaba en esta tierra con un propósito, y era salvar al hombre. Nosotros estamos en Cristo, hemos aceptado a Cristo, hemos venido a los pies de Cristo, estamos en la iglesia con un propósito, mi amado hermano, y es un día poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Yo no sé, hermano, si ese es su propósito, pero ese es mi propósito, hermano. Yo no sé si ese es su objetivo, pero ese es mi objetivo, amado hermano. Ese es el objetivo de la iglesia de Cristo. Y en ese objetivo, amado hermano, de la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que tener esos ingredientes que hubo en Cristo cuando Él vino a redimir al hombre: la unidad, la obediencia, la santidad. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? El Señor dice en su palabra: sed todos de un mismo sentir, sed todos de un mismo pensar, que en todos vosotros esté la misma intención, que en todos vosotros esté el mismo propósito. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y si el propósito de nosotros es un día entrar al cielo, alcanzar la salvación, no podemos ser ajenos a esos 4 elementos que deben estar
corazón. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Hermano, ahí mismo en San Juan capítulo 17, en el versículo 11, alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Yo no sé, hermano, si usted no entienda, pero yo entiendo claramente esta palabra. Cuando el Señor, rogándole al Padre en esa hermosa oración, amado hermano, el centro de esa preciosa oración es esta petición tan hermosa. Está diciéndole Cristo al Padre que ellos sean uno. Yo ya no estoy con ellos, pero yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? No importa la cantidad, no importa si somos 50, 100, 500, no interesa cuántos sean. El Señor en su oración le estaba rogando al Padre una cosa muy precisa: que ellos sean uno, que ellos sean de un mismo sentir, que ellos estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la palabra. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Esa fue la oración de Cristo, amado hermano. El centro de ese clamor fue pidiéndole a Dios que fuéramos unidos, porque el Señor sabía que si hay algo que el enemigo ataca en la iglesia de Cristo es la unidad. El Señor sabía que el enemigo se iría a abalanzar contra su pueblo. Y es que el diablo, Satanás, que el Señor lo reprende, hermano, sabe claramente que si él logra desunir la iglesia, que si él logra desunir al pueblo de Dios, que si él logra quitarle el sentir, mi amado hermano, y coloca en cada uno el sentir de trabajar por su propia cuenta, de obrar a su forma, a su acomodo, amado hermano, el proyecto no va a salir adelante. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Por falta de unidad, el proyecto puede fracasar. Por falta de unidad, el proyecto que tenemos, amado hermano, puede irse al traste. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto podemos alabar a Dios, hermano? Amado hermano, la unidad en la iglesia es de suma importancia. Hay unos efectos, mi amado hermano, tan grandes que los produce la unidad dentro de la iglesia, que los produce la unidad dentro del pueblo de Dios. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Miremos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, amado hermano, en el capítulo 2, alabado sea el Señor, vive Dios para siempre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Alabe a Dios, amado hermano, con todo el corazón. Dele la gloria a Dios. Vive Dios, aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amado hermano, en el capítulo 4, en el versículo 32 nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y es que, mi amado hermano, uno de los efectos de la unidad en la iglesia es la humildad, es la sencillez, es la alegría. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Cuando nosotros trabajamos y procuramos la unidad en la iglesia,
nos sentimos alegres dentro del pueblo de Dios. Nos sentimos alegres, contentos en medio de los hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces ya no hay orgullo, ya no hay arrogancia, ya no hay diferencia de clase ni de estrato, mi amado hermano, porque el mundo es el que ha estratificado al ser humano. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Amado hermano, la palabra del Señor lo dice, que todos eran de un mismo sentir, que la multitud de los que habían creído eran dice la palabra, de un corazón y un alma. ¿Cómo es posible ser de un corazón y un alma cuando son una multitud? Cuando eran cantidades, mi amado hermano, porque había unidad entre la iglesia primitiva. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y dice el versículo 46 del capítulo 2, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Oiga, hermano, es que cuando nosotros procuramos la unidad y estamos reunidos, estamos en medio de los hermanos, nosotros irradiamos alegría, hermano. En nosotros hay sencillez, hay humildad, valoramos al hermano, valoramos la hermana. Amado hermano, no hay un más grande, ni hay nadie más pequeño en medio de la iglesia de Cristo. Cuando hay unidad, entonces nosotros sabemos, mi amado hermano, que cuando hay unidad hay sencillez, hay humildad, se imparte alegría. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Qué bonito es ver a los hermanos, mi amado hermano, que cuando estamos en la iglesia el hermano sonríe, saluda con alegría al hermano. Oiga, hermano, pero cuando falta la unidad en nosotros, no hay ánimo de saludar a nadie. Se está terminando el culto, no se ha dicho amén, cuando ya el hermano va en la esquina corriendo. Pero cuando nosotros procuramos la unidad, valoramos el saludar al hermano. Sabemos que extenderle la mano al hermano y decirle Dios lo bendiga es agradable, es un privilegio, es una bendición. El saludarnos unos a otros produce unidad dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Hay gente que dice, es que yo no hablo con nadie para no meterme en problemas. Nosotros no debemos hablar para quizás decir lo que no debemos, lo que no es. Pero sí podemos saludar al hermano para desearle la bendición del Dios de la gloria. Para manifestarles que estamos alegres con Él, que estamos contentos, amado hermano. Porque no interesa, mi amado hermano, que hayan dificultades. Si hay unidad dentro de la iglesia crece, la iglesia se mantiene, la iglesia es bendecida por el Dios de la gloria. El Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Pero cuando nosotros no tenemos unidad, amado hermano, cuando siempre estamos imponiendo nuestra propia causa, cuando cuestionamos todas las cosas, no estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Ahí mismo en ese libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, el versículo 1 y 2, dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amado hermano, en aquel tiempo, a causa de la muerte de tantos mártires, se multiplicaban los huérfanos y las viudas dentro de la iglesia primitiva. Y había algo, era que la iglesia sabía que tenía que mantener, que ayudar a esas viudas, a esos huérfanos, mi amado hermano. De ahí que usted encuentra que hubieron hombres, mi amado hermano,
que sintieron en su corazón vender sus heredades y dejarla a los pies de los apóstoles para que esas viudas y esos huérfanos no fueran desatendidos en su labor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amado hermano, la palabra del Señor lo enseña. Había entre ellos unidad, pero en medio de la unidad habían inconvenientes, habían problemas. La palabra de Dios dice que en aquellos días hubo murmuración entre los unos y los otros, porque las viudas y los huérfanos, mi amado hermano, eran desatendidos, porque los discípulos eran los que estaban a cargo de todas las cosas, haciendo todo el trabajo, haciendo toda la labor. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Y ellos tenían que estar pensando en predicar la palabra, en llevar el mensaje, en cuidar de la congregación, amado hermano, en organizar al pueblo, pero también tenían que estar pendientes de que no faltara el alimento en medio de los huérfanos y de las viudas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces dice la palabra que vino un problema y hubo murmuración, mi amado hermano, pero ellos con la sabiduría de Dios, amado hermano, solucionaron el problema. Ellos con la sabiduría del Dios de la gloria, sabiendo que había unidad en ellos, amado hermanos, buscaron la solución al problema. Y dice la palabra que ellos mismos propusieron buscar gente llenos del Espíritu Santo, varones llenos del Espíritu Santo, que estuvieran a cargo de este trabajo. Amado hermano, porque otro de los efectos que produce la unidad dentro de la iglesia, mi amado hermano, es que podemos superar nuestras dificultades, amado hermano. Podemos superar nuestras necesidades. No que no vengan inconvenientes, no que no aparezcan dificultades, pero cuando hay unidad, cuando nosotros contribuimos a la unidad, cuando nosotros, amado hermano, contribuimos, amado hermano, para que la iglesia de Cristo esté unida, estamos dispuestos a solucionar el problema. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? No nos quedamos, amado hermano, quietos en el problema. No nos quedamos quietos en el error. No nos quedamos pensando solamente en lo que nos dijo alguien, en cómo nos ofendieron, en cómo nos trataron. Amado hermano, cuando en nosotros está el Espíritu Santo de Dios y contribuimos a la unidad, estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a pasar la ofensa por alto, mi amado hermano, sabiendo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Cuando no hay unidad, amado hermano, pensamos en cualquier otra cosa. Pensamos en que no le hablo al hermano. Pensamos en que lo miro feo. Pensamos en que le voy a hacer lo mismo. Pensamos en cómo me voy a vengar. Pensamos en que no lo voy a tratar. Amado hermano, pero cuando nosotros somos de un mismo sentir dentro de la iglesia, llenamos el corazón de perdón. Porque si nuestro corazón no está lleno de perdón hacia el prójimo, no podemos entrar un día al reino de los cielos. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos podemos alabar al Señor, hermano? Es que otro de los efectos de la unidad es que somos sencillos, humildes para perdonar. Tenemos un corazón perdonador hacia el hermano que nos ofende. Somos capaces de superar el problema y la dificultad por amor a la obra de Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el versículo 22 al 25,
la palabra de Dios nos habla de otro de los efectos que produce la unidad dentro de la iglesia de Cristo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Mi amado hermano, cuando tenemos unidad, otro de los efectos que produce esa unidad es el buen testimonio ante la sociedad. Amado hermano, y cuando ocupamos un cargo dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia del Señor, amado hermano, tenemos la frente en alto, porque estando unidos guardamos el testimonio. Sabemos que como cristianos tenemos que comportarnos a la altura, que como hijos de Dios, mi amado hermano, la obediencia a la palabra del Señor debe estar plasmada en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? No interesa de quién venga, mi amado hermano, lo único cierto es que nos sometemos a la bendita palabra de Dios. Que si Dios habla, estamos dispuestos a guardar esta palabra y a vivir en santidad y a guardar el testimonio. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Pero usted encuentra ahí mismo en ese pasaje que otro de los efectos de la unidad, mi amado hermano, es que estamos dispuestos a perseverar. La iglesia primitiva era una iglesia unida y perseveraban en los fundamentos de los apóstoles, mi amado hermano. Cuando nosotros mantenemos la unidad, cuando la unidad está en nosotros, entonces guardamos esta palabra. Entonces no cuestionamos la palabra del Señor. Entonces no estamos buscando que quizás la palabra se nos acomode a nosotros, sino que nosotros nos acomodamos a la bendita y santa palabra del Señor. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Esos son los efectos, mi amado hermano, que produce la unidad dentro de la iglesia. Que podemos, mi amado hermano, preservar la sana doctrina, el crecimiento de la iglesia, mi amado hermano. Que no cuestionamos la palabra, que no importa nuestros gustos, somos capaces de acomodarnos a la palabra, somos capaces de vivir, mi amado hermano, como Dios nos ha ordenado en su santa palabra. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dan la gloria a Dios? Amado hermano, es que vivir en unidad es algo maravilloso dentro de la iglesia del Señor. Hay actitudes, mi amado hermano, que atentan contra la unidad de la iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Hay actitudes que pueden atentar contra la unidad de la iglesia, que nos llevan quizás a nosotros, amado hermano, nos ataca el enemigo para que rompamos la unidad, para que no vivamos en unidad. Allá en la carta primera del apóstol Juan, en el versículo 9, alabado sea el nombre del Señor, vamos a mirar esa palabra. Primera carta del apóstol Juan, versículo 9 y versículo 10, alabado sea el nombre del Señor. Miremos lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Amado hermano, este era un hombre que no se sometía a la autoridad. La falta del liderazgo bíblico y espiritual dentro de la iglesia lleva a que la unidad de la iglesia se rompa. Cuando yo quiero imponer mis propias razones, cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece, cuando yo creo que mi experiencia es más que suficiente, ¿cuánto damos la gloria a Dios? Amado hermano, entonces es cuando la unidad se rompe. Amado hermano, y en esto no hay experiencia. No importa cuántos años tengamos, amado hermano, Dios nos llama a vivir en unidad dentro de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros no somos capaces de vivir bajo un liderazgo, cuando queremos hacer un trabajo, una labor, pero no estamos dispuestos a someternos a un liderazgo, mi amado hermano, entonces los proyectos se vienen al suelo. Amado hermano, eso es como cuando se nombra quizás un líder de evangelismo, pero cada uno quiere coger por su cuenta. Cada uno quiere correr para donde bien le parece. Cada uno piensa, yo puedo irme para acá, yo puedo irme para allá. Es un trabajo que muchas veces se pierde. Pero cuando nosotros aprendemos a trabajar bajo el liderazgo de esa persona, de ese líder que Dios ha puesto frente a nosotros, entonces vemos surgir el trabajo. Entonces las almas se salvan, hermano. Dios salva al perdido. Entonces ese trabajo que se está haciendo no se pierde, porque hay un grupo trabajando en unidad, mi amado hermano, porque hay un proyecto, porque hay un propósito, la salvación de las almas. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Es que dentro de la iglesia de Cristo estamos llamados a vivir en perfecta unidad. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? En 1 Corintios, en el capítulo 3, alabado sea el Señor. 1 Corintios, en el capítulo 3, amado hermano, mire lo que nos dice la bendita palabra del Señor de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y si usted lee hasta el versículo 8, mi amado hermano, usted se va a dar cuenta que otra de las actitudes que afectan la unidad de la iglesia es la falta de madurez espiritual. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Y es que la madurez no viene por los años de haber conocido el evangelio. La madurez no viene por los años de estar en la iglesia, mi amado hermano. La madurez espiritual no interesa. Hay gente que se la pasa años en la iglesia, mi amado hermano, y nunca maduran espiritualmente, amado hermano. Por eso en su corazón se pierde la carga, el amor por la obra. Por eso, mi amado hermano, siempre están metidos en pleitos, en contiendas, en chisme, mi amado hermano, y nunca hay un propósito, mi amado hermano, de vivir en unidad en medio de la iglesia de Cristo. Así que la inmadurez lleva, mi amado hermano, a que se rompa la unidad en la iglesia. El apóstol le decía a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber
leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Oiga, hermano, qué bueno es aprender, es madurar en la vida cristiana. Qué bueno es que de la leche nos pasen a la comida sólida, porque la resistimos, porque la aguantamos. Y entonces cuando resistimos el alimento sólido, nuestro cuerpo se fortalece espiritualmente, nuestra vida espiritual se fortalece, nuestra vida espiritual se anima, y es ahí donde sentimos carga por la iglesia, amor por el trabajo de la obra de Dios. No hay cansancio, no hay afán, mi amado hermano, sino que estamos dispuestos a meter el hombro en el proyecto, en la tarea y en el trabajo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Otra de las cosas que afectan la unidad en la iglesia es la ausencia de normas doctrinales definidas dentro de la iglesia de Cristo. Amado hermano, en la iglesia del Señor deben haber normas, y las normas son para cumplirlas. Cuando nosotros queremos pasar por encima de esas normas, cuando nosotros cuestionamos las normas de la palabra del Señor, entonces nos desunimos, nos salimos, amado hermano, nos desgajamos del racimo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Pero ¿sabe cómo podemos, amado hermano, contribuir a la unidad de la iglesia? Manteniendo un buen nivel espiritual, amado hermano, manteniéndonos en la presencia del Señor, amado hermano, identificándonos con el sentir de toda la iglesia, mi amado hermano. Cuando yo me identifico con el sentir del trabajo de la iglesia, amado hermano, cuando yo mantengo el nivel espiritual que Dios quiere, no me costará trabajo ser un hermano unido dentro de la congregación. Amado hermano, hoy más que nunca, amado hermano, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué estamos haciendo para mantener la unidad en la iglesia? Me identifico, amado hermano, al 100% con las doctrinas que enseña mi iglesia. Me identifico con mi iglesia. Experimento la sensación de gozo cuando un hermano sale adelante, cuando un hermano Dios lo bendice. Esa es la pregunta que esta noche debemos hacernos a nosotros mismos. Amado hermano, Dios nos motiva, Dios nos llama a que vivamos en unidad, Dios nos llama a contribuir a la unidad de la iglesia. Amado hermano, ¿qué estamos haciendo para estar unidos en la congregación? Yo creo que es un momento para elevar a Dios una oración, para que usted esté de pie y que oremos por la unidad de la iglesia, mi amado hermano. Eleve una oración a la presencia de Dios por la unidad de la iglesia, mi amado hermano. Pídale al Señor que nos ayude a hacer todo de un mismo sentir, amado hermano. Quizás tengamos que pedir por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Quizás tengamos que pedir al Señor perdón, amado hermano. No podemos exigir sin antes dar, mi amado hermano. Ora por la unidad de la iglesia. Vamos a pedirle a Dios con todo el corazón que se escuche esa oración esta noche, pidiéndole a Dios por la iglesia, por la unidad de la iglesia. Que Él nos ayude a estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, amado hermano. Que Dios nos ayude a hacer a todos de un mismo sentir, mi amado. Ten misericordia de nosotros, Señor. No permitas que el enemigo desquebraje la fe, la unidad de tu pueblo, Dios amado. No permitas que el enemigo, Señor, destruya, Dios mío, la unidad de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, te